noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado durante 3 años y medio. Y aquí siempre te lo contamos. Lo que otros no te han mostrado durante 3 años y medio. Y aquí siempre te lo mostramos. La realidad sin ambigüedades. Para que muchos, como la están descubriendo recién ahora, la sigan descubriendo en Minuto 1 en la pantalla C5N, líder de noticias en la República Argentina y de credibilidad, que es lo más importante. Clarificando y más en estos días que corren mucha información que necesitas saber y clarificar para estar bien informado. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Crisis y Fulvito, porque la verdad que la irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri cada día crece más. Fíjese, el viernes renunció el delegado del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, Nicolás Dujovne, agobiado por la tremenda crisis que deja la República Argentina. Un endeudamiento como pocas veces visto a lo largo de la historia argentina. La pobreza para arriba, la indigencia para arriba, el desempleo para arriba, la inflación para arriba, la recesión en su punto más crítico, el industricidio en su peor momento, las pymes, las economías regionales. Este hombre, bien como parte de la economía macrista, es el rey Midas al revés. Todo lo que tocó lo hizo mierda. Así directamente. ¿Para qué vamos a estar con tantas palabras? Como la economía argentina de Macri en estos 3 años y medio. Lo hemos venido advirtiendo cuando el propio Dujovne. Habrá que ver si lo mismo que nos mentía a los argentinos le mentía al presidente de la República. Decía que la economía argentina se recuperaba, que venía una etapa de bonanza. Habría que recordar a los periodistas y a los columnistas dominicales que allá por noviembre y diciembre decían que para febrero o marzo de este año la economía argentina iba a estar en un momento fantástico y que eso le iba a permitir al presidente llegar cómodo y tranquilo a las elecciones de las PASO. Nada de eso ocurrió, como nada de lo que vienen diciendo muchos columnistas dominicales desde hace mucho tiempo en la Argentina. Este fin de semana, el sábado, este hombre renunció a su cargo, dejando una pesadísima herencia en la República Argentina. 2 días después, recién hoy, en el marco de crisis profunda que tiene la República Argentina, crisis política por la debilidad de este gobierno y crisis económica que se arrastra desde hace tiempo. 2 días después, recién hoy, el presidente Macri se dio el lujo de recibir en su quinta particular, ni siquiera en la Rosada o en la Quinta de Olivos, al designado ministro de Economía, Hernán Lacunza. Y fue en la Quinta Los Abrojos, en medio del fulbito del torneo de fútbol. Ahí está, el equipo llegando. Cuando este fin de semana los argentinos que hemos ido al supermercado, porque me incluyo, nos hemos horrorizado con los precios súper aumentados del supermercado. Cuando la devaluación está golpeando en forma tremenda. Ahí está, ellos siguen desconectados de la realidad. Fulvito en Olivo, acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Fulvito en Olivo en medio
de la profunda crisis que agobia a la Argentina. ¿Sabe qué? Se siguen riendo de todos nosotros. Se siguen burlando de todos nosotros. No tienen compasión. No la han tenido ni la tendrán. Les importa un bledo el sufrimiento de la gente. Lo han demostrado en más de una oportunidad. Dígame si era para estar en su quinta particular con la crisis que inunda y después le pide responsabilidad a la oposición. Después le pide responsabilidad al dirigente político en forma contundente, votado por el pueblo, como es Alberto Fernández. Y ellos tardaron 2 días en hacer reuniones de emergencia para ver mañana qué pasa. Hoy enseguida lo vamos a ver. En Wall Street cayeron todas las acciones, se precipitaron. Volvió a subir el riesgo país. Está preanunciando un martes negro en la República Argentina. 8:30 mañana asume Hernán Lacunza, el ministro de emergencia de un gobierno de emergencia. El ministro de emergencia en un gobierno de emergencia. ¿Qué puede hacer de todo lo que no se hizo en 13 años y medio, en 1 mes, en 2 meses, Hernán Lacunza? Administrar con responsabilidad la crisis. Además, viene precedido de realmente muy malos antecedentes en la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Endeudó en dólares como nunca la provincia de Buenos Aires. Deja muy mal económicamente a la provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes ahí están, la mayoría de paros. Llega con pésimos antecedentes al Ministerio de Economía. Reitero, lo único que puede ser es un ministro de emergencia en medio de la emergencia que vive la República Argentina. Y deberá asumir Mauricio Macri la responsabilidad de gobernar como no lo hizo en estos 3 años y medio. De gobernar y de administrar la transición. Dejar de estar en campaña. Lo primero que dijo recién Carrió cuando salió en medio de esta crisis, ya lo dije, vamos a ganar en octubre. Dejen de hacer campaña, administren la crisis, sean responsables, administren la transición política, eviten ser irresponsables. Lo dije la semana pasada, desde mi mayor respeto y honestidad institucional, como siempre la he defendido y la seguiré defendiendo. El mayor aporte que a la gobernabilidad y a la responsabilidad institucional y a la democracia le puede hacer Mauricio Macri en este momento y la dirigencia política es sentarse seriamente y pensar en adelantar las elecciones de octubre. ¿Cuánto más van a hacer sufrir en forma irresponsable al pueblo argentino? Asuman la responsabilidad, adelanten en un marco de acuerdo político las elecciones para evitar más sufrimientos al pueblo de la nación. Crisis y fulbito. No se privaron del fulbito en Olivos. Recién ahora, hace instantes, hacen una reunión con algunos integrantes del gabinete y los radicales con algunos radicales, porque ni siquiera fue la cúpula de la Unión Cívica Radical, porque los radicales ya se están sacando el lazo de encima y fueron copartícipes los radicales de lo que se llegó en este momento. Alguna declaración sin decir nada hizo Hernán Lacunza en la puerta de la Quinta de los Abrojos, lo escuchamos. No voy a hacer ningún anuncio hoy, tampoco eso incluye ninguna desmentida de ninguna versión. Ayer estuve con el ex ministro de Economía, con Nicolás Dujovne, estuve con el presidente del Banco Central, con Guido Sandeleris, donde repasamos y me pusieron en autos del estado de situación de las finanzas públicas.
Hoy estuve con el presidente y su equipo que me bajó, me transmitió las prioridades de la gestión de los próximos meses. Ahora me voy a reunir con mi equipo, que también estuvimos trabajando en el día de ayer, bueno, para en virtud de esas prioridades que definió el presidente podamos trabajar, y mañana temprano voy a asumir el cargo. Y durante el día vamos a hacer una reunión con todo el periodismo para poder transmitir a la ciudadanía de manera ordenada, organizada y articulada, como merecen. ¿Cuáles son las prioridades definidas por el presidente? Muchas gracias. ¿Cuáles son las prioridades? No les voy a hacer, no voy a contestar preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está Hernán Lacunza, que tuvieron que mandarle el avión presidencial porque estaba esquiando en el sur, en medio de la semejante crisis que vive la República Argentina. Nos vamos a Olivos antes de seguir, porque hay novedades. Cristian Minich. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Gustavo. Terminó la reunión en Olivos. Aquí tenemos el comunicado que ha sido difundido por Presidencia, comunicado escueto, pasamos a leerlo. Se conformó una mesa de acción política con el objetivo de coordinar las tareas de los próximos meses. La misma se va a reunir los lunes, encabezada por el presidente Mauricio Macri. Se respaldó a la decisión de nombrar al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y la ratificación de la continuidad del resto del Gabinete Nacional. Se rechazó la idea de un falso dilema entre el rol institucional del presidente y su candidatura. Su prioridad es gobernar el país, cuidando a los argentinos en cada decisión que toma. Y para eso es indispensable asegurar un clima de diálogo, paz y responsabilidad institucional. Este es el último párrafo, que dice que Juntos por el Cambio va a defender en las elecciones de octubre lo que creemos que es la mejor propuesta para los argentinos, a partir de los valores que venimos sosteniendo desde nuestra conformación. Este es todo el comunicado que ha sido difundido ahora, recién. qué contradictorio, Cristian, qué contradictorio, porque por un lado dicen que el presidente no confunde su rol de presidente con el de candidato y terminan diciendo que Juntos por el Cambio va a defender en octubre. Muy contradictorio, siguen jugando irresponsablemente. Pero me interesa, a ver, léeme nuevamente el primer párrafo. ¿Qué es lo que decía el primer párrafo? Habla de la conformación de una mesa de acción política. Ahí. Pero ¿y la que conformaron el año pasado? Otra mesa de orientación política. ¿Mesa de qué? De acción política. Mesa de acción política. ¿Cuántas mesas de acción política llevan todos los conformadas? lunes. ¿Te acordás del año pasado que conformaron también cuando estaban en esa crisis, ese fin de semana de crisis, que se reunieron todos en Olivos? Nunca se reunieron, ahora otra más. Van acumulando mesas, están haciendo una mueblería, parece, en Olivos. Van acumulando mesas. ¡Qué vergüenza! Gracias, Cristian, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, van acumulando mesas de acción política. ¿Dónde está la que conformaron el año pasado? No me acuerdo qué crisis era, si alguien de la mesa se acuerda en qué momento de crisis era que ese fin de semana en Olivos fueron desesperados los radicales, todos, y que María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta querían que se vaya Marcos Peña, y Macri lo defendió a Marcos Peña y lo único que dejaron era volvió Ernesto San en ese momento y a ver, ¿qué era? Cuando se eliminaron los ministerios, Gato, el fin de semana ese en el que se encerraron a trazar directivas de cara a la crisis, se eliminaron algunos ministerios, el Ministerio de Salud, el de Ciencia y Tecnología, el de Agroindustria en ese entonces, ahora volvió a su categoría. Y un detalle interesante que se repite hoy también. En ese entonces, ¿te acordás que había salido publicado que Macri estaba viendo el partido de Boca mientras en la mesa se estaban matando radicales con Larreta y Vidal para distribuirse los cargos? Sí, me acuerdo. Bueno, viven en un irrealismo absoluto. ¿Mayo del año pasado? Mayo del año pasado. Gracias. Se reunían en Olivos. Pero ¿por qué se había desatado una crisis? ¿Qué problema había en ese momento? Fue la devaluación, Gustavo, acordate que en abril fue la devaluación tan brusca cuando se va al JP Morgan y se lleva
todos los dólares del Tesoro, de las reservas del Banco Central, y a partir de ahí se desencadenó toda la crisis económica y eso obligó a crear una mesa política para respaldar al presidente. Bueno, y en ese momento la respuesta fue mesa de acción política. Por eso digo, y ahora crean otra mesa de acción política. Pero ¿y la que hicieron hace un año? ¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad de este gobierno? ¿Se dan cuenta del mundo irreal? ¿Se dan cuenta cómo nos toman? ¿Cómo nos toman por pelotudos en todo momento? ¿Se dan cuenta? Porque eso es burlarse de la gente. Si como respuesta van a dar la conformación de una mesa de acción política, lo mismo que hicieron un año atrás. Pero, a ver, no se puede seguir bailando sobre la cubierta del Titanic mientras las orquestas tocan alegremente. Porque viven en un mundo irreal y además porque ellos lo dicen. Porque ellos asumen que viven en un mundo de irrealidad. Porque realmente indigna que nos tomen el pelo permanentemente. Indigna. Escuche el trabajo hoy que la producción ha seguido analizando los discursos de la semana pasada. Ve a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, cómo admite que están alejados de la gente, que se alejaron, pero que ahora en un mes vayan, se acerquen a los pobres. Lo que no hicieron en 3 años y medio. Escúchela, ellos mismos dejan los dedos marcados. Escúchela. Quienes votaron, a veces, en algunos casos, para darnos un susto y en otros porque había cierta desesperación de no saber realmente cómo seguir, esa gente va a volver a votarnos. Si hacemos ese trabajo de acompañamiento y de estar cerca y de además darnos cuenta que eso no es lo que tenemos en la cabeza por la universidad, por los posgrados, por la facultad, por lo que leemos, porque estamos atentos al The Economist o a lo que sea. Al lado de esa gente, por favor, cada uno de nosotros estemos de acá a octubre, porque cada uno de nosotros es muy probable que todos los que estamos acá tengamos oportunidades diversas para elegir, pero ellos no. Y ahí es donde tenemos que estar, por favor, cada uno de nosotros de acá a octubre. Ahora piden por favor de acá a octubre, porque es corto, es todo hasta octubre. Ahí forma la irresponsabilidad de este gobierno. Por eso producen esta crisis de confianza que en el exterior le están marcando, porque todo lo que hicieron, lo hicieron hasta octubre, pensando en las elecciones. No estaban convencidos porque nunca creyeron en las medidas que están tomando. Y piden hasta octubre, por favor, que se pongan ahora del lado de los pobres y admiten que, claro, pero usted escuchó bien lo que dijo Michetti, que como ellos son doctores, graduados, universitarios, no tienen la posibilidad de ir y comprender a los pobres. ¿Escucharon bien las cosas que dicen? Se ríen de nosotros, se burlan de la gente, subestiman todo el tiempo a los que menos tienen. Como cuando la semana pasada Carrió dijo que no le hablaba a los pobres, le hablaba a los que estaban esquiando en Europa. Acá la Cunza parece que estaba esquiando en el sur, tendría que haber venido más cercano. Están totalmente fuera de la realidad y así pretenden seguir gobernándonos. Mire, y ahora se pelean con los medios. Carrió, ahora a la tarde. Es errónea la información brindada por algunos medios este fin de semana respecto a las decisiones políticas alcanzadas. Estoy firme junto al presidente. Vamos a ganar en octubre. Lo único que saben hacer. En un fin de semana, reitero, donde los que fuimos al supermercado, huimos horrorizados porque se dio un aumentazo tremendo ya el fin de semana, donde lo único que te ponían era carteles que decía, este producto está aplicada la medida del IVA, y no había bajado un centavo, No había bajado un centavo.
pero siguen con el latiguillo de las elecciones y se olvidan del país. Se pelean con el periodismo y tendrían que fijarse cómo, estaba pensando recién, que deberían tomar nota la Federación de Atletismo de la República Argentina, porque durante este fin de semana los saltadores con garrocha que no los teníamos en cuenta son para ganar las próximas Olimpiadas Internacionales. Los saltadores con garrocha, que hasta el último fin de semana estaban allí sosteniendo al gobierno y ahora, de una manera vergonzosa, comunicadores del WhatsApp presidencial o intelectuales que hace poco firmaban, y si no, escúchelo a Andajasi. Yo me acuerdo cuando empezó este año, que yo vi con espanto, y así lo tuiteé en su momento, y esta horda salvaje y fanática de troles M, que tienen lo peor de los dos mundos, pues son fascistas, son intolerantes, son retrógrados. Racionalmente lo veo muy difícil. Si me apuras un poco te diría que al contrario, me parece que la brecha va a ser mayor. Sí. Porque, a ver, esto que pasó el domingo fue el resultado de la economía. Arrancaron aumentando tarifas, arrancaron aumentando la nafta no sé cuántas veces. O sea, estaba perdido. Durán Barba fue el cerebro y Marcos Peña fue un poco el corazón de esto. Tiene dos nombres esta derrota. Durán Barba y Marcos Peña. Esa épica. ¿Sabes qué pasa? A ver, independiente de Marcos Peña, si tu equipo está abajo, le tenés que meter un poco de, ¿no? Puede ser el deporte, la política es otra cosa. Mira, esto es lo que nunca entendió además Marcos Peña. La gente vota con el bolsillo. La gente vota con el bolsillo. Una vez más, siempre la gente vota con el bolsillo. Porque, a ver, un gobierno es aquel que te administra, digamos, lo más importante de tu vida, que es que puedas comer, que es que te puedas vestir, que puedas llegar hasta fin de mes. Eso es la vida de la gente, es eso. Después, la tontería motivacional, los discursos con corazón valiente, no sirven para nada. Recién veía la tapa de la revista Barcelona, porque por favor, dejen a Barcelona que sobreviva. Van a fundir Barcelona si siguen de esta forma. Recién veía Barcelona en Twitter, no sé si lo tenés, Charlie, busquémoslo mientras leo lo de Jorge Asís. Me quedo con Jorge Asís, con el colega, que dice: enternece la precipitación de los comunicadores que deciden purgarse del macrismo que apoyaban para mostrarse súbitamente críticos, garrocheros, divierten más de lo que indignan. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Escucharlo a Andajasi realmente alegra este feriado nacional. Alegra realmente este feriado nacional. ¿Tenés lo de Barcelona, Charlie? Dice básicamente, se los cuento, dice en el tuit de Revista Barcelona: secuestraron a Andajasi y lo devuelven antimacrista. Por esto. Bueno, seguimos adelante. Pero ¿sabe qué? Si usted lo busca, y le dejo una idea para nuestros compañeros de Sobredosis de TV del fin de semana, desde hace 3 años y medio hasta la semana pasada, en reiteradas oportunidades, yo le advertí al presidente Mauricio Macri que el momento en que los aduladores oficialistas se den vuelta peligrosamente en este canal, en este programa, íbamos a ser los primeros que nos íbamos a poner a defender la institucionalidad y la estabilidad. Y está pasando eso. Los que hasta ayer conformaban el WhatsApp presidencial, los que hasta ayer se dedicaban a la persecución a todo adversario político, decían las peores cosas de la oposición a la Argentina, de sus colegas, se sumaron a toda la persecución del poder político, mediático y judicial que ha gobernado durante estos 3 años y medio la Argentina. Y ahora
cuando la inmensa mayoría silenciosa en las urnas produjo el 11 de agosto esta revolución de las mayorías silenciosas, este urnazo, este baño de realidad que le dio al gobierno, ahora súbitamente se despegan rápidamente y son los primeros críticos del gobierno. Muy bochornoso realmente. Pero aquí, como lo vengo diciendo que iba a ocurrir y ha ocurrido, se lo advertí en más de una oportunidad. Cuando el presidente le daba solamente notas a sus aduladores del WhatsApp presidencial, que se sentía fantástico, y desde esos micrófonos defenestraba a este canal y a los medios, y acompañaba la persecución contra los medios de este grupo, mire, señor presidente, si no tenía razón. Acá estaremos para defender la institucionalidad que otros le están quitando en este momento. Riesgo país en este momento en la Argentina volvió a subir en una jornada de feriado nacional, pero en el exterior 1.883 puntos. Y las acciones argentinas en Wall Street se precipitaron más del 10%. Y el New York Times, que otra vez tuvo comentarios durísimos para la economía de Macri. No hubo feriado para la acción argentina, los ADR se hundieron hasta 16% en Wall Street. Los títulos privados argentinos retrocedieron en promedio un 8% en dólares, en una rueda con fuertes ganancias en los índices de New York. Y ahora sí, vamos a ver el New York Times en su edición de hoy, 19 de agosto. ¿Quién tiene la culpa de la crisis económica argentina? Los argentinos recuerdan el papel que desempeñó el Fondo Monetario Internacional en la última recesión. También recuerdan cómo mejoró su vida con el kirchnerismo. Los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones, que pueden ser poco claras o incluso partir de percepciones erróneas de la realidad. En el caso de Argentina está la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente, dice el New York Times. Desde la perspectiva de un economista, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo. Si se observan los indicadores económicos y sociales, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Lo dice el New York Times en su edición de hoy. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que estuve repasando hasta hace minutos qué era lo que estaba pasando en Wall Street con esta fuerte caída de los bonos de la deuda y esta desplome de las acciones, más de 15% en el caso de los bancos. Y hay algo muy interesante, están venciendo unos créditos repo. Estos son créditos que tomó la Secretaría de Finanzas contra bancos comerciales. Le dan los dólares y el Estado argentino da bonos en garantía. El viernes ya se cayó uno y se dice que en estos días van a caer otros dos más por un total de 14.000 millones de dólares. Con la caída que tuvieron los bonos de la deuda argentina, los bancos comerciales están ejecutando las garantías y le están exigiendo al gobierno argentino que entregue dólares, billetes para compensar la caída del valor de los bonos. Está provocando un descalabro muy grande en todo el mercado de deuda argentina. Mañana se espera una jornada muy complicada. Se está hablando de que este gobierno va a entrar en default con estos créditos y va a tener que renegociarlo ya ahora por una cifra total de 27.000 millones de dólares entre estos repos y las letes en dólares que están venciendo en estos días. Hay mucha preocupación, Gustavo, en el mercado por la apertura de mañana con lo que pasó hoy en Wall Street y con el vencimiento de estos créditos que el gobierno no puede cubrir. Si lo cubre significaría una caída de las reservas muy pronunciada, muy significativa, que llamaría más la atención y que provocaría una nueva caída de los bonos. Así que hay una jornada muy tensa para mañana en los mercados, Gustavo.
Bien, ahora seguimos. Pedro, y también hay diarios de Alemania, ¿no?, que se ocupan de la crisis de Argentina. Sí, Buenas lo noches. mostrábamos también la semana pasada. Creo que hay mucho desconcierto, especialmente con las nuevas medidas que toma el presidente Mauricio Macri. Der Spiegel, que es una de las revistas más poderosas, más influyente en los medios de comunicación en Alemania y tiene una gran influencia en Europa. Veamos cómo tituló, muy dura también, con el presidente argentino: demasiado tarde para los cambios. Macri modifica en 3 minutos 4 años. Esto realmente es muy fuerte y dice: el cambio ya es muy tarde. El presidente del libre mercado de la Argentina entra en pánico después de una histórica etapa preelectoral y está derramando dinero. Es probable que el cambio llegue demasiado tarde. Las personas, los peronistas están llegando al poder. El cambio ya es muy tarde, efectivamente, es lo que se viene señalando en la inmensa mayoría de los medios, podríamos decir, en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Por eso la semana pasada decíamos, Gustavo, que en realidad ya ven que hay otro presidente. Lo que pasa que esta situación tan particular de un presidente en ejercicio y alguien que fue elegido en elecciones que no sucedieron, es realmente una situación bastante atípica. Así es, Pedro. Bueno, eso es lo que se está marcando en Europa o en otros países, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar, ¿eh? Y mañana, 8:30 de la mañana, antes que abran los mercados, asume Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, hasta ahora ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que viene precedido de malos antecedentes, porque ha endeudado mucho la provincia de Buenos Aires en dólares, porque tuvo una gestión donde escondió muchos índices en la provincia de Buenos Aires. Fernando, el perfil del ministro de Emergencia para un gobierno de emergencia. Sí, Gustavo, vos sabés que es un economista que tiene una trayectoria que se inició entre los heterodoxos. En su currículum incluso incluye una carta de presentación de Néstor Kirchner como una de las promesas de jóvenes líderes en el futuro. Así que un antecedente que lo ubicaba en un lugar más heterodoxo, con el tiempo fue girando hasta sumarse a este gobierno. Ahí tenemos 50 años, casado y 2 hijos. Es licenciado en la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella. Estuvo trabajando en el sector privado, también en el sector público, estuvo en el Banco Central con Martín Redrado, estuvo en la Cancillería y asumió como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires con la llegada de María Eugenia Vidal en diciembre de 2015. Antes fue gerente del Banco Central entre 2013 y 2015 y entre 2005 y 2010 fue gerente general y economista jefe del Banco Central. También estuvo como director del Centro de Economía Internacional de la Cancillería, también acompañando a Martín Redrado cuando Redrado estuvo en la Cancillería. Tiene este perfil de haber estado en el gobierno de Néstor Kirchner. Después de Néstor Kirchner, él dice que cambió y que por eso, que él no cambió, que lo que cambió fue la gestión y por eso se diferenció tanto. Al frente de la provincia de Buenos Aires, llevó adelante un proceso de endeudamiento de la provincia en dólares, cambiando mucho el perfil de la deuda. Hay muchas críticas a la dolarización de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Dicen que está en un volumen hoy que con estas devaluaciones que se están registrando hace prácticamente imposible afrontar el vencimiento de los intereses, porque sube la carga hasta más de 10% del presupuesto en pago de intereses de la deuda por la dolarización que llevó adelante, Gustavo. Muy bien, Fernando, ahora vamos a continuar, ¿eh? Y hace instantes nuestro compañero Cristian Miniche, desde la Quinta de Olivos, después de esta mini cumbre política devaluada, ¿no? Porque ni los popes del radicalismo estuvieron, parece que no quieren saber nada ya. Estuvo Carrió y Pichetto. A ver, ¿quiénes están? Los que se pintaron la cara, los que quieren incendiar todo, los más irresponsables, los que salieron el otro día con ese discurso de guerra en el Centro Cultural Kirchner. La mayoría de los radicales ni aparecen, los más racionales ni aparecen. Veamos ahí la foto, Carrió, sonriente, una María Eugenia Vidal que se la nota con cara de mucha circunstancia. Dice que está pasando su peor momento de la vida política desde que llegó a la política. Luis Naidenov, senador. Mario Quintana reapareció.
Horacio Rodríguez Larreta, que hará lo imposible para no hacer campaña con Macri en la ciudad de Buenos Aires. Pichetto, el radical agorilado Mario Negri, Frigerio y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que llegó de Colonia después de haber realizado, de haber insultado, después de haber, vamos a verlo a las 9, de haber insultado a turistas que le recordaron a Santiago Maldonado en Colonia. Un hecho vergonzoso protagonizado por la ministra de Seguridad, que parece que están muy nerviosos, muy nerviosos. Ahí está la foto y caras diferentes. Ustedes fíjense, ¿no? La cara de Macri, una sonrisa forzada. Carrió, la única que con total irresponsabilidad, total con las cosas que dice. María Eugenia Vidal con una cara realmente de circunstancia atroz. Naidenov, Peña, Larreta, aquí más acá el perfil también de Frigerio que lo dice todo. Bueno, los rostros de este gobierno de emergencia. Habló Alberto Fernández este fin de semana con varios medios, esta parte de la nota que dio al diario Página 12, donde habla de cómo reaccionaron los mercados y habla de que el riesgo sigue siendo Macri para la economía argentina. Yo lo que creo es que lo mejor es llevar tranquilidad. Me parece que el mundo ya se dio cuenta que el problema no soy yo, sino que Macri. Porque finalmente hizo falta que yo explicara mínimamente las cosas para que el mundo se calmara y ahora la preocupación es cómo va a ser Macri para llevar adelante todo esto. Y la verdad es que yo quiero ayudarlo a que haga las cosas bien, esta es la verdad. Porque yo, más allá de las diferencias muy grandes que tenemos, yo me doy cuenta que él está viviendo una situación que yo no quisiera vivir, que es la de un presidente que acaba de pasar una elección, que definió candidaturas pero no definió a un presidente de reemplazo, y que bueno, mientras tanto él tiene que hacerse cargo. Y por eso le digo, pensate presidente, no te pienses candidato, porque si vas a actuar como candidato, te vas a tentar en hacer cosas que van a hacer más daño todavía. Yo me siento muy incómodo teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri. Es muy injusto, porque Macri además incumplió todo el acuerdo. Las proyecciones de inflación no se cumplieron, las proyecciones de crecimiento no se cumplieron, las proyecciones fiscales no se cumplieron y además se empeoran a partir de este estado de cosas. Yo le he planteado al presidente, empecemos a negociar ahora, hacete cargo, empecé a negociar, pues vos vas a tener que explicarle al fondo por qué vos no fuiste capaz de cumplir todo esto. Y no yo, porque yo la verdad es que, bueno, yo al fondo ya le avisé que este programa era incumplible. ¿Cuándo te reuniste con ellos? Exactamente, se lo avisé con todas las letras. Él me lo dijo el otro día, pero vos no te das cuenta, pero nosotros logramos entrar al mundo y que terminara con eso, porque si hubieras entrado al mundo hubieran venido inversiones. Lo único que recibiste en el G20 son palmadas en la espalda, nadie trajo nada. ¿Eso te dijo en la conversación? Eso le dije yo. Eso le dije yo. ¿Y él qué te dijo a eso? No me contestó. No me contestó. A las 21 te vamos a contar en detalle. Horacio Berbisky en el Cohete a la Luna durante el fin de semana reveló los términos de la llamada del presidente y lo que conversaron. Realmente es para que la conozca usted. Así que a las 21 se la vamos a mostrar. Pero también le preguntaron en este diálogo, también se lo preguntaron otros colegas, sobre lo que tanto les preocupaba a algunos medios, ¿no? La corrupción K. Y esto respondía Alberto Fernández. Mi tarea es sacar de la pobreza a los que cayeron en la pobreza, que recuperen el trabajo, los que perdieron el trabajo, abrir las persianas de las pymes que se han cerrado y de los comercios que se han cerrado. Esa es mi tarea. Arreglar el bodrio de la deuda que Macri nos ha dejado, esa es mi tarea. Ver quién delinquió es tarea de los fiscales y de los jueces. Yo, la lógica macrista inaugurada por Carrió, que dice, llevemos a los tribunales y hagamos política en los tribunales porque en la calle no podemos ganar, conmigo no cuenten para eso. Ahora, si vos me preguntas, ¿vos ves zonas de manejo espurio en el gobierno de Macri? La respuesta es sí. Veo que se han hecho negocios raros en las ventas de algunas autopistas, veo que se han hecho negocios extraños en la venta en la compra y venta de parques eólicos, veo que ha habido
por lo menos negociaciones incompatibles en la fijación de precios de la energía y de los combustibles. Veo que hay un formidable incumplimiento de deberes del funcionario público en la Oficina Anticorrupción, que dice, si el ministro no puede, que firme el segundo, y el segundo firma lo que el ministro quería que firme, y el ministro se beneficia porque firmó el segundo. Eso no resiste el más mínimo análisis. No voy a estar un segundo en perseguir a Macri. Pero lo que digo es, si esto que yo sospecho son delitos, que alguien lo investigue y se haga cargo. Igual son todas causas que ya están abiertas, estas que yo digo, no se van a abrir a instancias mías. Bien, y ya comentábamos cómo el sábado, ¿no?, renunció y se fue tranquilo. Tranquilo no, porque seguramente la conciencia le va a pesar de la pesada herencia que deja. Pero sí que se fue más rico de lo que entró Nicolás Dujovne a su casa, ¿eh? Y eso, la semana pasada con Juan se lo mostramos, producto de la devaluación que apuró este gobierno. Ahora a las 9 vamos a volver sobre ese tema con Alejandro Banoli. Pero el gobierno irresponsablemente apuró el lunes pasado, como durante toda la semana pasada estuvimos hablando, para castigar a los argentinos la brutal devaluación. Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Con cuánto más se va en su bolsillo Dujovne? 150% más se va Dujovne, siempre según sus declaraciones juradas y obviamente realizando un cálculo en base a la declaración que presentó hace días nada más respecto a la devaluación de este año, la devaluación de la semana pasada, que como bien marcás el presidente dejó correr con su no intervención. El exministro aumentó 150% su fortuna en 2 años de gestión. Siempre estamos hablando en valores nominales, en pesos. El patrimonio con el que comenzó en su primera declaración jurada era de 120 millones de pesos, con el 65% de ello en el exterior. En 2018 aumentó a 218 millones a partir de la segunda corrida cambiaria que se registró el año pasado, y a partir de esta corrida cambiaria incrementó en más de 80 millones su patrimonio. Muchos dirán, bueno, pero su patrimonio en dólares sigue siendo el mismo. Bueno, claro que sí, lo que pasa es que en Argentina, obviamente, el salario de todos los trabajadores se licuó, los precios están en pesos argentinos, ergo, Nicolás Dujovne tiene una mayor fortuna al día de hoy, a diferencia de el 99% del país. El presidente Macri dijo el lunes pasado, hoy todos los argentinos somos un poco más pobres. Bueno, la verdad es que queda más que claro que sus funcionarios y él no son para nada más pobres. Ellos están muy bien protegidos frente a las devaluaciones. Quienes no estamos protegidos somos el resto de los mortales que no integramos el gabinete. Lo cierto es que Nicolás Dujovne entró con 120 millones, se va con más de 300 y además se va habiendo blanqueado, ingresado al blanqueo de capitales promovido por este presidente, por su propio presidente, Mauricio Macri. Antes de ingresar a la función pública, Nicolás Dujovne se acogió a la amnistía por más de 20 millones de pesos, Gato. Gracias, Juan, gracias. Bueno, nos acompaña esta noche Héctor Daer, secretario general de la CGT, y Nicolás Trota, que es coordinador de todos los equipos técnicos del candidato presidencial Alberto Fernández. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bueno, a ver, una semana ha pasado, renuncia a Dujovne, se preparan nuevas medidas. ¿Cómo están observando ustedes este panorama? Para la gente desalentador, ¿no? Porque brutal ha sido ya la remarcación de precios del fin de semana, ¿no? Sí, a mí me preocupa de la foto que vos comentabas hoy en la Quinta de Olivos. ¿Quién falta ahí? La ministra de Desarrollo Social. Hoy estamos hablando de la crisis de los mercados. La crisis que transita Argentina hoy es principalmente social. Tiene una pobreza que está teniendo un crecimiento explosivo, que va a llegar casi al 40% acá a fin de año. Un espiral inflacionario que estamos empezando a vivir a partir de la política devaluatoria, y creo que en ese sentido no hay medidas concretas del gobierno. Por un lado, para intentar llevar alimentos, para fortalecer los comedores que hoy cumplen un rol central en esta Argentina en crisis, y una ausencia absoluta de un gobierno que parece que tomó conciencia de la crisis cuando las urnas le dijeron que no. Pero sí, esa foto que bien recordás vos, esa no era una foto para ver cómo salían con planes, esa era una foto de campaña en la Quinta de Olivos. Ese era el comité de campaña, porque Carrió es la jefa de campaña. Estaba Macri y a la derecha Carrió. Fíjate vos que ya Nicolás Peña... A ver, vamos a ver la foto, porque es muy interesante cómo se sentaron en esa mesa. Mirá, Macri, a la derecha la jefa de campaña de este gobierno en emergencia, Carrió. Vidal,
Naidenov, recién después viene Peña y después está Mario Quintana reaparecido. A la izquierda está Horacio Rodríguez Larreta. Pichetto, que es candidato a vicepresidente, no es vicepresidente, lo meten en todas las fotos institucionales, es candidato. Negri, Frigerio, el ministro político, con una cara diciendo ¿qué hago acá? Y Bullrich. Es una foto muy... A la derecha de Macri está la jefa de campaña de Cambiemos, Elisa Carrió. Es una foto de campaña en la Quinta de Olivos. Siguen haciendo uso del Estado. Bueno, me parece que no toman conciencia de la incertidumbre que nos embarga a todos los argentinos, ¿no? Entonces me parece que parte del desafío de cara al futuro, que ya el propio gobierno habla de un espacio de transición, hay que ser respetuoso del momento político que estamos transitando todos los argentinos, pero si el gobierno tendría que poner el foco, es como amortiguamos el impacto de estas malas políticas que, Gustavo, los venimos hablando en este programa hace 3 años. Sí. Digo, nadie se puede dar por sorprendido. Quizás algunos diarios en el exterior, porque había mucha política comunicacional del gobierno diciendo que la Argentina estaba bien, cuando se estaba desmoronando económica y socialmente, hoy toman conciencia. Lo hablamos el viernes anterior a las elecciones, ¿no? Cuando el ANSES, los bancos públicos, intentaron generar un veranito 24 horas para tener influencia en la elección del domingo. O inclusive las encuestas que hablaban de una paridad que nosotros no observábamos. Nosotros observábamos no solo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner iban a tener un fuerte respaldo en las urnas, sino lo más importante, que 2/3 de los argentinos le dijeron no a las políticas de ajuste de Macri. Ahora, Nicolás, ustedes en la UMET hacen un trabajo fantástico, muy acorde a la realidad, de medición, ¿no?, de distintos índices, la inflación entre ellos. ¿Y cómo están viendo este desarrollo en estas primeras semanas de agosto y con la devaluación brutal de la semana pasada? Bueno, tratemos de comparar lo que fue el proceso evaluatorio del año pasado, que tuvo un impacto inflacionario muy alto. Nosotros, en base a lo que fue ese comportamiento y lo que estamos observando en la remarcación en los primeros días, vinculado a alimentos, a la canasta básica y vinculado también a medicamentos, creemos que la inflación no va a ser inferior al 12% en los 2 meses posteriores a este proceso evaluatorio. Eso va a llevar a que, inclusive, estamos en el peor momento en términos salariales desde el que gobierna Mauricio Macri, con una caída del 18% en estos 3 años y medio, que creemos que va a superar el 20% de aquí al mes de octubre. Entonces, eso profundiza la crisis, que es lo que nos lleva, conjuntamente con el crecimiento de la precarización y la desocupación laboral, a que la pobreza va a pegar un segundo salto muy fuerte, rozando el 40% cuando Macri termina su gobierno. Recordemos, Macri decía: deseo que evalúen mi gestión por cuánto logro reducir la pobreza. Recibió una Argentina que tenía 27% de pobreza, un problema complejo, pero él lo ha llevado casi al 40% en 4 años. Ahí está, la gente evaluó. El 11 de agosto la gente evaluó. No tiene por qué enojarse Macri con la gente como se ha enojado, porque fue un plebiscito lo del 11 de agosto también. Fue un plebiscito claro de una sociedad que clama un camino distinto. Y creo que de aquí a las elecciones del 27 de octubre, como al 10 de diciembre, el desafío que creo que tiene Alberto Fernández con el Frente de Todos es consolidar los consensos necesarios para superar la crisis. Dialogar con el sector del trabajo, como se viene haciendo, dialogar con el mundo empresario, hablar con los movimientos sociales, porque la Argentina que se viene necesita de todos, de absolutamente todos. Ahora, enseguida te voy a preguntar qué es lo que le estás pidiendo con urgencia en materia de planes y de asesoramiento a Alberto Fernández, a usted, a los equipos técnicos. Héctor, ¿estás viendo al gobierno con responsabilidad en esta semana o están bailando sobre la cubierta del Titanic? No, uno, la verdad que está asombrado, ¿no? El otro día, esa asamblea, con las agresiones permanentes, lo que me llamó la atención que después el presidente ratificara aplaudiendo todas estas agresiones. La verdad que no se entiende. Creo que el plebiscito del otro día fue muy claro en los términos de lo que piensa el pueblo argentino con respecto a las políticas económicas y sociales de este gobierno. Y me parece que el que no lo comprende es el propio gobierno. Hoy nos hubiera gustado a todos que en vez de constituir una mesa de acción política para ver cómo atraviesan de acá a las elecciones una mejor performance,
me parece que lo que tienen que hacer es gobernar. Tienen que bajarse de la campaña, no de la candidatura, que no se confunda esto, pero por lo menos tener en claro que tienen que gobernar, tienen que parar la crispación, tienen que ir a negociar con los mercados, ellos tienen que ir a aclararle al fondo que esta situación es producto de no reconocer las cuestiones macroeconómicas que venían existiendo y, por supuesto, nosotros vamos a defender la institucionalidad, somos conscientes del momento que estamos viviendo. Ahora, la crisis social de la caída del salario, la crisis social que va a venir sobre estas medidas que están tomando, porque no es que llamaron a los formadores de precios y le dicen, miren, tenemos que, esta coyuntura, tenemos que tener cuidado, responsabilidad. Por ejemplo, no tocaron las retenciones. Claro. Con lo cual, la dolarización de los commodities, que son alimentos, es automática. Entonces, me parece que hay... el lunes pensábamos que estaban prendiendo fuego a Roma, ¿no? Hoy creemos que lo están rifando a Roma. Y las dos cosas son de una irresponsabilidad absoluta, pero por supuesto, tienen que gobernar, tienen que hacerse cargo que la democracia y el voto de los argentinos lo puso hasta el 10 de diciembre. Tienen que actuar con responsabilidad, que es lo que venimos pidiendo permanentemente. Hoy, casualmente, en alguna conversación con Alberto también, todos nos planteamos prudencia, pero me parece que la prudencia tiene que venir del gobierno, de quienes nos gobiernan, porque son los que tienen la responsabilidad. ¿Cuánto van a ¿no? pedir? Se reúne esta semana el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Cuánto van a pedir de composición? Ese es un tema que muestra la caída del salario. Siempre la CGT tiene como número, digamos como meta, la canasta básica donde se determina quién está por debajo de la línea de pobreza. Esta canasta hoy está en 31.000 pesos, entonces nos planteamos, bueno, pero el 140%. El problema es que nosotros veníamos con una práctica de tener un desfasaje que fuera un 20, un 25, un 15% por debajo de esa canasta del sueldo vital mínimo y móvil. Hoy está el 140. ¿Por qué? Porque este salario que hoy está vigente, cuando se discutió, a los 10 días hubo una devaluación estrepitosa del peso y hoy está el dólar vale el 200% más. Entonces, este es el problema que tenemos. ¿En cuánto tendría que estar hoy el salario mínimo, Héctor? Si me preguntan a mí, tendría que ser de 31.000 pesos, llegando al nivel de la canasta. Ahora, en el mundo se utiliza un número que es más o menos el 60% del salario promedio. Eso más o menos está aceptado como salario mínimo en Europa. Debería ser entonces en base a esa... Pero el problema es que también hay que ver qué es lo que proponen los empresarios, ¿no? Y cuáles los aprietes del gobierno para ver hasta dónde Porque llegan. hasta hace una semana atrás les pedían a los gritos reforma laboral, reforma, y no se bajaban de ese caballito de batalla que era la reforma, ¿no? Los empresarios de este país. Bueno, pero ahora han hecho un montón de medidas. La verdad que plantear que los productos van a bajar el 21% cuando hay todo un IVA acumulado en un montón de nichos de la cadena de producción, no bajaron nada, que no se pueden bajar, digamos, y aún si fueron remarcados los precios, ¿no? Total. Con lo cual, vuelvo a repetir, nosotros vamos a actuar con responsabilidad porque creemos que lo amerita no profundizar una crisis que la está desarrollando y la historia dirá si fue a propósito o no lo del día lunes, ¿no? Hoy no lo podemos decir. Pero... Y la mayoría lo dice, ¿no? Una situación muy particular es la de las obras sociales. Me imagino que en este contexto de crisis las obras sociales deben estar recargadas de demandas de la gente y con menos financiamiento. ¿Los están apoyando desde el gobierno?
No, el gobierno no ha comprado ni siquiera las partidas de medicamentos del propio ministerio, digamos. Por eso uno no entiende bien todo este juego de anuncios cuando hace una semana habían recortado los gastos de todos lados. No, el sistema de obras sociales, con esta devaluación, aún más todavía, ¿no? Está en una crisis fenomenal y el gobierno sigue reteniendo alrededor de 30.000 millones de pesos, que algunos los tienen en Bonar 2020 y otros los tiene jugando en la bicicleta financiera, ¿no? Nicolás, respecto acá a lo que estaba diciendo Héctor, ¿no? La recomposición del salario, el tema del IVA. Justamente Alberto durante el fin de semana criticó, ¿no? Porque los gobernadores se están quejando de que están desfinanciando rápidamente las provincias, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra plataforma hablamos de la necesidad de eliminar el IVA en la canasta. Lo tenemos dentro del capítulo de desarrollo social, vinculado a los sectores que más están sufriendo la crisis. Nosotros ahí definíamos, por un lado, todo lo que son los beneficiarios de la asignación universal por hijo, todos los que tienen alguna jubilación mínima y aquellas personas que tienen problemas con discapacidad. Entonces, a partir de eso es lo que nosotros planteamos la devolución. La devolución como se hacía y que este gobierno abandonó. Bueno, pero no solo que abandonó, sino que este año se había presupuestado casi 2.500 millones de pesos y lo suspendieron. Entonces, me parece que tenemos un gobierno que dice una cosa por la galería y después termina haciendo otra. Entonces, realmente uno ve que la mejor manera de darle un beneficio a que más le necesita es la devolución. Más allá que también tenemos que ser conscientes, y estuve el día jueves en la provincia de Tucumán y me contaba el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, que en los barrios populares, ¿no? Frente al enorme endeudamiento que tienen las familias argentinas, muchas veces la tarjeta de asignación universal por hijo la tiene el prestamista. Entonces también tenemos que tener políticas claras para poder llegar a las personas que realmente están sufriendo las peores consecuencias de este modelo económico. Alberto, ¿qué es lo que les pide? Básicamente este tema social, hambre, recomposición. Mañana tenemos una reunión con todos los equipos técnicos y vamos a ser eje en seguir profundizando lo que deben ser propuestas para la emergencia en el campo social, trabajando con los movimientos sociales, con Daniel Arroyo, con un equipo multidisciplinario donde hay que poner el eje rápidamente en la emergencia para presentarla a la sociedad y también para generar conciencia. Digo, los medios hablan mucho de la crisis financiera, pero vuelvo a lo mismo. Acá tenemos que hablar cómo resolvemos los problemas de la sociedad cotidiana, cómo recomponemos salarios. No hay mejor política social en ningún país que empleo de calidad y que salarios que le ganen a la inflación. Héctor, ¿van a volver a reunir? Lo que pasa es que tenemos una urgencia de que el gobierno se tiene que hacer cargo del desastre de la macroeconomía. Por supuesto. Porque si no, no se puede desagregar nada. El jueves, ¿cuál va a ser el valor del peso en la discusión? Ojalá que no empeore, ¿no? Ahora, hoy tuvimos un día complicado, mañana no sabemos cómo va a ser, pero todos están en análisis que va a ser muy complicado. El bono de 2.000 pesos, cito, el bono de 2.000 pesos que anunció el gobierno era de $35 cuando lo anunció y terminó siendo de $31. Algunas pizzas. Sí, pero aparte hay otra cosa. Todo tiende a desfinanciar la seguridad social. Por eso te digo, digamos, acá lo que hay que hacer es sentar a los que tienen transferencias a su favor, sentarlos y decirles, señores, acá el límite es este. No podemos ir sobre los sectores más vulnerables y sobre la seguridad social tampoco, porque si no, ¿sabes qué pasa? Van a fumarse el fondo de garantía del ANSES. Hay ganancia extraordinaria. No hay fantasía acá, no hay magia. Hay sectores con ganancia extraordinaria en medio de estas crisis. No tengas duda. ¿Por qué no se habla de la desdolarización de las tarifas? Esto es un tema central para hoy, para mañana y para el futuro. Digamos, en un país que no genera dólares, los únicos que tienen rentabilidad garantizada y tarifas garantizadas en dólares son las empresas de servicios que giran alrededor del poder. Esta es la otra realidad que tenemos que decir, ¿no? Yo creo que nos llevamos también todos una enseñanza de esto, dolorosa enseñanza para la mayoría de los argentinos, que no debemos volver a
chocar con esta pared que son las políticas neoliberales que se han vuelto a transitar en la Argentina y el hecho de construir profundos consensos del primer día de un gobierno. Porque este es un gobierno que decía, vamos a recuperar el diálogo. No ha dialogado con nadie, ni cuando tenía legitimidad social, ni mucho menos ahora, porque no ha convocado para la crisis, ni siquiera ha convocado a los grandes supermercadistas, pero a los fiadores de Nicolás, precios. volvemos a lo mismo, la irresponsabilidad de lo que acaban de hacer en Olivos. Nombran comisión de acción política en la emergencia entre ellos, pero aparte otra, porque ya habían nombrado. Es decir, están burlándose de la gente, ¿eh? Yo comparto con ambos la preocupación por lo social, porque si acá no ha habido mayor consecuencias sociales porque los intendentes peronistas han puesto al pecho, pero se siguen burlando de la gente. Ojo, están realmente burlándose de la gente. Y vos le has dado mucha visibilidad a lo largo de todo este tiempo, las pymes que han cerrado, puestos de trabajo 30, 40, 50 puestos de trabajo por día que se van perdiendo de pymes. Y la verdad que una sociedad se define realmente por cuánto corazón tiene para tenderle la mano al que más lo necesita. Y nuestra sociedad es una sociedad solidaria, pero necesitamos también un gobierno que acompañe esa solidaridad. Gracias, Nicolás. Gracias, Héctor. Vamos a seguir durante esta semana con el análisis, gracias como siempre. Vamos a hacer una pausa. Me agrega, y la verdad que agradezco, porque son tanto los televidentes diarios y hoy nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Federico Pollack realmente me hace notar esto, y se lo agradezco. Me pone... El comunicado emitido en este momento en Olivo da temor. Se respalda la decisión de nombrar a la Cunza. Respaldar la decisión de un presidente. Se respalda la decisión de nombrar a la Cunza. Tiene razón Pollack. La verdad, respaldar la decisión del presidente es como que si el presidente no fuera en este momento presidente, ¿no? Ya volvemos, ¿eh?